Hoy en esa misma línea que acabamos de experimentar, quisiera salirme un poquito del protocolo de cómo uno normalmente predica. Comúnmente pues tomamos un texto, hacemos una exégesis y se predica ciertos puntos. Hoy quisiera hacerlo un poco distinto, hoy quisiera hablarle un poquito desde mi corazón hasta su corazón, para que podamos comprender el valor de la familia, pero también el valor de sanar las relaciones en familia. ¿Por qué? Porque todos venimos de una historia y estamos haciendo nuestra propia historia. Y nos juntamos, nos casamos con gente que trae su propia historia. Y no siempre estamos conscientes de cuál fue nuestra historia y que muchas veces educamos o vivimos a la luz de esa historia que vivimos. Seguramente ha escuchado la frase, cada cabeza es un mundo. Lo mismo pasa con el corazón. El corazón tiene sus propias historias. Cuando yo era niño, recuerdo que estábamos jugando fútbol en un terreno baldío. Ahora los patojos ya no saben qué es eso, ¿no? Ya crecen en colonias con asfalto, pero pues yo crecí en una época en donde había un terreno baldío a la par y habían palos y corríamos entre la grama. Recuerdo que hacíamos nudos con la grama para ver quién corría y ¡pau! Se tropezaba y se caía. Hoy ya no se hace eso porque va en contra de los derechos del niño. Por eso los patojos son de cristal, porque no se han botado un diente, ¿no? Nosotros crecimos, algunos crecimos diferentes. Y recuerdo que estábamos jugando pelota y se trabó la pelota de plástico con la que estábamos jugando. Yo le dije a todos que se retiraran, agarré un pedazo de ladrillo, les dije quítense, yo bajo la pelota. Me puse debajo del árbol y agarré, vi la pelota y tiré la piedra y me quedé esperando la pelota. Ese día entendí la ley de Newton, que todo lo que sube tiende a bajar, pero baja más rápido de acuerdo a la masa o al volumen. Cuando es más pequeño baja más despacio, cuando pesa más baja más rápido. Y antes de bajar la pelota cayó el ladrillo en mi cabeza. Me hizo una cicatriz que de pronto todavía la pueden ver un poquito. A los 18 años no se me veía porque yo me peinaba para atrás y me jalaba el rulo, aunque usted no lo crea, y me quedaba el pelo aquí enfrente y era otro tiempo. Pero conforme pasó los años, pues ahora me quedó descubierta la cicatriz que tengo en mi frente, y esa cicatriz me dio un aprendizaje. Si tiro un ladrillo tengo que correr, pero me dejó otro aprendizaje. Toda cicatriz puede sanar. Toda cicatriz puede sanar. Toda herida puede cicatrizar o sanar. Hoy solo lo tengo como un recuerdo, pero trae a mi mente una historia que me lastimó, pero también que tengo la oportunidad de sanar, que Dios es capaz de sanar, así como sanó mi frente, hoy pues sanar nuestro corazón. Voy a empezar leyendo la carta de San Pablo a Colosenses, a los Colosenses, capítulo 3, versículos del 12 al 14. Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 14. Le escribe San Pablo a la comunidad: revístanse pues como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose mutuamente. Si alguno tiene queja contra otro, como el Señor les perdonó, perdónense también ustedes. Y por encima de todo esto, revístanse del amor, que es el vínculo de la perfección. Palabra de Dios. Este es uno de los textos muy poco leídos. La mayoría de veces no lo leemos, no lo conocemos o no le ponemos atención.
Conocemos más el de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nos gusta el de pide y se te dará. Hay textos que nos gustan más. Este no es un texto muy conocido, pero dentro de todo lo que dice en el versículo 13, dice: sopórtense los unos a los otros y perdónense. ¿Por qué San Pablo tendría que escribir que hay que aprender a soportarnos y que hay que aprender a perdonarnos? Porque cada cabeza es un mundo y cada gente es una historia. Cada uno de nosotros tiene sus propias heridas y vivimos, si no hemos sanado, vivimos de acuerdo a esa herida. Es más, educamos de acuerdo a esa herida. Así como nos trataron, tendemos muchas veces a tratar a los demás, porque es lo que aprendimos, se llaman patrones. De pronto la abuelita era dura con nosotros y nosotros somos duros con nuestros hijos. Y cuando digo duros no me refiero a estrictos, a veces llegamos a ser agresivos, incluso llegamos a ser violentos, porque fuimos educados con violencia. Si no tratamos las heridas de nuestra historia, tendemos a repetirlas, tendemos a hacer lo mismo que nos hicieron. De muchachos recuerdo que habíamos varios amigos en la cuadra y uno de los amigos dijo en una ocasión: el día que yo sea grande, cuando mi mujer cumpla 50, cuando yo me case y mi esposa tenga 50, dijo él, la voy a hacer sencillo por 2 de a 25. Así como mi papá lo hizo con mi mamá. Éramos muchachos todavía, pero lo que él tenía en su historia era el dolor del abandono. El dolor de un papá que no supo amar a su mamá y que él simplemente creyó que ese era el sistema de vida. Hoy este amigo lleva casado, no sé, Dios mío, unos 30 años tal vez, más o menos, de matrimonio. Su esposa creo que ya pasó de los 50, pero tuvo la dicha de conocer al Señor. Se integró en una iglesia, empezó a crecer, por supuesto, Dios le sanó su corazón y entonces aprendió a ver la vida desde una dinámica distinta, porque se dio cuenta que lo que le habían hecho a él no valía la pena para replicarlo. El soportarnos quiere decir que todos tenemos en la vida aspectos que hieren a los demás. Un filósofo del siglo pasado, Schopenhauer, decía que los seres humanos somos como puercoespines en una fría noche de invierno. Mientras más nos acercamos, más nos lastimamos. Porque traemos heridas y tendemos a lastimar a los demás. Decimos cosas que no queremos, pero que al final decimos. Hacemos cosas que no quisiéramos hacer. El mismo San Pablo dice: yo no entiendo mi proceder. No hago lo que quiero. Termino haciendo lo que no quiero. Tengo una lucha dentro de mí, porque no quisiera hacer esto. En algún momento usted puede traer a su mente la forma en que ha tratado a sus hijos y de pronto ha sido una forma dura, de pronto ha sido fuerte con sus palabras, de pronto ha tratado de una manera que no es digna a sus hijos. Y cuando uno recapacita, uno dice: ¿pero qué me está pasando? Lo que pasa es que hay una herida que no hemos logrado sanar. A mí me gusta mucho leer a la luz de esto que estamos hablando, la experiencia de la mujer samaritana. Cuando se encuentra la mujer samaritana con Jesús, lo que podemos ver es una mujer que tiene una gran herida, una gran herida. Jesús está sentado a la orilla de un pozo y se acerca una mujer y Jesús le dice: dame de beber. Y la mujer se pone arisca con Jesús. La mujer le dice: ¿y cómo tú, que eres judío, me pides a mí que soy samaritana? San Juan pone en esto el hecho de que la mujer, por ser de una ciudad que no se llevaban, hay ciudades que no se llevan, que viven peleando. Aquí en Guatemala
Recuérdenme cómo se llaman estos dos pueblos que están acá. Uno es Nahualá. ¿Cómo se llama el otro pueblo? Es Santa Catarina. Es que aquí hay dos que se viven peleando y que cierran la carretera, y es porque es cuestión de agua. Hay algo ahí limítrofe y viven peleando. Son hermanos, somos hermanos, pero viven peleando. Esa era la relación judíos-samaritanos. No se llevaban bien, entonces siempre vivían peleando. Cuando Jesús manda de dos en dos a los discípulos, llegan unos discípulos a Samaria y se quieren hospedar en Samaria. Y cuando los de Samaria les preguntan, ¿cuántos son? 12. Ah, excelente, sí hay lugar. ¿Y de dónde vienen o para dónde van? Para Jerusalén. Ah, no, fíjese que está lleno, le dijeron. Tanto así que dos de los discípulos, los Boanerges, se enojaron y le fueron a decir a Jesús, pidamos que caiga fuego sobre esa ciudad, porque existía una riña. Miren cómo las heridas se pueden heredar de familia en familia. A veces uno ya ni sabe por qué se está peleando. Simplemente a uno no le cae bien porque a mi abuela no le caía bien, o porque esa molestaba a mi abuelita, mi bisabuela, y yo no me llevo con esa familia. Mire, se terminan heredando las mismas heridas. Esta mujer, Jesús se presenta, le pide de beber. ¿Quién niega un vaso de agua? ¿Quién niega un vaso de agua? Pero esta mujer se lo negó. Jesús ve que detrás de ella hay una inmensa herida y se pone a hablar con ella. Le dice, si tú conocieras el don de Dios. Esa es la clave de hoy: conocer el don de Dios, recibir la gracia de poder sanar una herida, de poder perdonar y darnos una nueva oportunidad. Jesús le dice, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién te está pidiendo? Tú me pedirías a mí. Pues no veo que traigas con qué sacarla, le dice la mujer. Y Jesús le dice, el agua que yo te voy a dar no es un agua cualquiera. Con esa agua ya no vas a venir al pozo a sacar agua. Empieza el diálogo y ella le dice, dame. Y ahí es donde Jesús demuestra que es una mujer herida. Jesús le dice, llámame a tu marido. No tiene nada que ver con el agua viva, si lo vemos desde el punto de vista de tomar un vaso de agua. Jesús le dice, tu problema está en las relaciones. Llámame a tu esposo. No tengo, le dijo la mujer. Y Jesús le dice, sí es cierto, has tenido 5 maridos. Dígame usted, ¿quién se mete a 5 infiernos? Es broma, ¿vieron? Ahí lo editan ahí, porque eso hay que editarlo antes de subirlo, si no me van a regañar. Es que hay un chiste que dice eso. Dice, ¿y cuántas veces te casaste? 2. Diferentes, no, dijo, es el mismo infierno con distinto diablo, dijo. Esa es una broma, relájense, es una broma. Yo estoy felizmente casado, gracias a Dios. Y aquí hay gente casada que es feliz y que fue muy feliz cuando estuvo casada. Es una broma, pero ¿quién se mete 5 veces a repetir las historias? Esta mujer se casó y se divorció, 5 maridos había tenido. Lo que ella muestra es que una persona, por ejemplo, y estas son estadísticas, más o menos hasta el 50% de los matrimonios se divorcian. Y de los nuevos matrimonios, el 85% termina volviéndose a divorciar. ¿Por qué creen ustedes que aumenta la probabilidad de divorcio en los nuevos matrimonios? Porque la gente entra a un nuevo matrimonio con las mismas heridas. Aquí se lo cuento a través de un chiste que mi mamá nos contaba. La historia de una familia que vivían en una casa, pero había un duende. Y el duende vivía fregando a todos. El duende se comía el pastel de alguien, no el suyo. El duende dejaba en distinto lugar las cosas, agarraba un vaso y lo cambiaba de lugar. Usaba un plato y lo dejaba sucio. Pero no era un hijo, era un duende. Usted está pensando, ay, es de mi hija adolescente. No, este era un duende. Al final la familia un día se cansa y dice, miren, vámonos a otra casa. Ya me harté del duende.
Consiguen otra propiedad, la logran comprar y se trasladan. Piden el camión de mudanzas, llegan, si alguien se ha mudado de casa, pues sabe qué es esto. Lo último que uno hace a veces es agarrar una escoba y jalar un poquito de los cuartos, dejar reunida la basura medio limpio y también para ver que no se haya quedado nada. Se suben al carro, va adelante el camión de mudanzas, ellos van atrás y le dice el marido a su esposa: ¿subiste la escoba?, le dice. No, le dice, yo pensé que vos la habías subido. Yo no la subí. Mucha, alguien de ustedes subió la escoba. No, no, no. Y hasta atrás se oyó: aquí la traigo yo, dijo el duende. Mi mamá lo contaba como un chiste, pero a mí me dejó una gran enseñanza. A veces no basta con cambiarse de casa, hay que dejar al duende. Porque si usted se cambia de casa y se lleva al duende, va a tener los mismos problemas por no sanar una herida. ¿Me estoy explicando? Entonces la gente que se divorcia y se vuelve a casar o tiene un noviazgo y entra con heridas de noviazgo a una nueva relación, termina fracasando igual que la mujer samaritana. Se casa, se casa, se casa. O sea, la primera vez uno dice: a la pobrecita. La segunda vez dice: qué mala pata. La tercera vez dice uno: ah. La quinta vez dice uno: la samaritana es el problema. ¿O no? ¿Sí o no? Sí, porque tiene 5 ex. Habría que preguntarle a los ex qué estaba pasando. O sea, era una mujer conflictiva, porque seguro jalaba el duende de cada relación, las heridas, los conflictos. La gente entra en una nueva relación con las heridas del pasado y el subconsciente lo que les dice es: ah, con este sí no me voy a dejar, con esta sí no me voy a dejar. Momento. Ah, yo a esta lo agarro, y entonces entra a pelear con quien no se la debe. Ese es el asunto en la vida. Cuando nosotros no permitimos que Dios sane, trabaje con nuestras heridas. La mujer samaritana le dice: no tengo. Jesús le dice: has tenido 5 y el que ahora tienes no te pertenece. Oigan esto: la gente herida no solo hiere a los demás, sino que se hiere a sí misma, porque después de haber sido esposa, termina siendo amante, termina lastimándose a sí misma. La gente que no logra sanar el corazón, sanar el alma, termina lastimándose. Eso es lo que conocemos, por ejemplo, como gente que siempre cae en las mismas relaciones. Busca aquello que aborrece, busca aquello que odia. Dice Job: lo que tanto temía me sucedió. Hay gente que no solo es traicionada, es traicionable. Es traicionable. O sea, simplemente busca el mismo patrón. Odia la violencia, machismo o agresividad del papá y termina buscando un hombre igual que el papá por no sanar el corazón. Terminamos buscando aquello que aborrecemos. Una jovencita se acercó hace años a mí y me decía: ¿por qué a mí siempre me tocan hombres mujeriegos que me ven la cara? Entonces yo le dije: mira, ¿y cuántas veces te han visto la cara? Unas 4, me dijo. Entonces cambia la cara, le dije. Se oye de chiste, pero es cierto. A veces si te están viendo la cara y te la ven 5, hay que cambiar la cara. ¿Qué sucede? Que tras tener una herida en el alma, buscamos aquello que nos lastima y nos lastimamos más. ¿Alguna vez le ha quedado en la mano una astilla o se ha rayado, se ha golpeado la mano? Todos los golpes van ahí. ¿Se ha dado cuenta? Ay, dices, de tanto que se cuida, que termina golpeándose más. Así es la vida. Porque el cerebro no entiende negativas. Cuando yo aborrezco algo, me propongo tanto no volver a eso, que termino buscando de nuevo la misma historia.
tropezando con la misma piedra y con el mismo pie, y trasladándoselo a la gente que está alrededor de nosotros. La frase, todos los hombres son iguales, son como el aguacate. Una nunca sabe cuándo le va a salir uno bueno. Viene de una mujer herida que le traslada la herida a la hija. A mí me ha sorprendido que hay generaciones que ya no quieren tener hijos. Y uno se pregunta por qué. Una vez le pregunté a una persona que no quería tener hijos y me dijo, porque los hijos solo traen sufrimiento al corazón. Yo dije, ¿y de dónde ella sabe eso si nunca ha tenido hijos? Seguro la mamá. Alguna experiencia mala y seguro le decía a la hija, los hijos dolor traen a la vida. Ay, tener hijos surge de un corazón herido. A veces frases como, ay, mija, vos casate, pero espera, disfruta la vida. ¿Sabe qué le estoy diciendo? Yo no la disfruté. Yo me casé rápido, a veces se me va el audio, disculpen ustedes. Yo de tonta me metí rápido. ¿Sabe qué le estamos diciendo a los hijos? No me hubiera embarazado. ¿Sabe qué dice el hijo? Nosotros somos un problema. Nosotros ocasionamos dolor. La mujer que le dice a los hijos, los hombres son como el aguacate. A mí me gusta terminar la frase, porque las mujeres dicen que los hombres somos como el aguacate. Nunca se sabe cuándo va a salir uno bueno, pero no sé si sabe el final de la frase. Cuando le sale bueno, la mujer lo hace guacamole, fíjese usted. Esa ya es frase mía. Yo encontré ahí el complemento para que vayamos 1-1, ¿verdad? Para que podamos empatar. La persona que tiene una herida educa por la herida, tiende a proyectar. Me encantó que trajeran a los jóvenes, me gustó mucho, no sabía, pero cuando pasé aquí abajo me dijeron que los iban a subir y me parece una idea formidable, porque quisiera decirle a los patojos que hay que aprender a perdonar a nuestros papás, porque a ellos no les enseñaron a ser papás. Y si hasta ahora están en un proceso de comunidad, de búsqueda de Dios, de precisamente recibir temas donde puedan sanar, hasta ahora ellos están empezando a reconstruir junto con nosotros, los hijos, porque a veces nuestros papás fueron duros. Dios sabe que yo amo a mi viejo, yo lo honro, me llevo muy bien con él, muy bien, y siempre lo honro y hablo bien de mi papá. Pero mi papá se fue de la casa y formó otra familia. Durante mucho tiempo yo tuve esa herida en el corazón, le recriminé a mi papá, le peleaba. Nosotros lo supimos cuando yo tenía unos 18, 19 años y pasé muchos años recriminándole a mi papá el hecho de haberse ido. Hasta que un día me senté con él a hablar y conocí su historia. Mi viejo creció silvestre. Una familia de 14 hermanos, 2 tortillas por cada uno, no más. Un día se robó una tortilla de su casa para comer 3. La hermana grande, que era bien hermosa, galana ella, lo corrió, lo alcanzó, le tiró la tortilla y lo macaneó. Esa fue la infancia de mi papá. A los 14 años lo echaron de su casa porque mi papá tomó. Entonces mi abuelo le dijo, te me vas, no sé a dónde, pero era bien lejos. O sea, no me recuerdo bien a dónde, pero fue bien lejos, lo mandó bien lejos. Le dio 15 quetzales y lo echó de su casa. Mi papá se vino llorando de Varías para Huehuetenango. Y a partir de ahí empezó una vida silvestre. Gracias a Dios nunca se metió en vicios. Gracias a Dios escogió un buen camino. Pero a él no le enseñaron a amar. A él sí le dieron con chicote de caballo. Él creció sin comprender lo que era una familia.
porque lo expulsaron de la casa. Cuando yo conocí su historia, me di cuenta que mi papá había sido mejor papá que mi abuelito, porque a pesar de nuestros errores, jamás nos echó de la casa. Y aún cuando mi papá se fue de la casa, jamás nos abandonó. Todos los domingos nos iba a ver, le daba su gasto a mi mamá, hasta el día de hoy sostiene a mi mamá. Entonces vi que el asunto con mi papá es que nadie le enseñó a amar, y cuando lo comprendo, lloré y lo perdoné, porque entendí que él no sabía amar. A veces uno se queja con los papás, que mi mamá no me abraza. Tal vez no le enseñaron a abrazar y ahora está aprendiendo a abrazar. Aún en el grupo a veces uno dice abrácelo y ahí está la mamá arisca o el papá arisco. Y uno quisiera un papá más afectivo. ¿De dónde si él no aprendió? Yo estoy tratando de que comprendamos, no que justifiquemos, pero sí que entendamos que nuestros papás crecieron diferente a nosotros, que hasta ahora están aprendiendo. ¿Cuántos años tienen los grupos, verdad, Vivi? O sea, nosotros en la edad, yo cuando empecé, pues ya, pero cuando tú eras niña no existían los grupos de oración. Se metieron a tener familia. ¿Cuál escuela de padres? Ahora hay escuela de padres en los colegios y les dan charlas y que háblele a su hijo. Ay, Dios, que los papás de antes no les enseñaron a hablar. Reventaban la boca. Así eran. Y claro, eso hiere y eso lastima. No estoy diciendo que esté bien, solo estoy diciendo que crecieron en una época distinta a la de nosotros. Y no es justo juzgarles desde la luz de nuestra historia, porque nuestra historia fue diferente. Ellos crecieron con tranvía y vino tinto, dice la canción, ¿verdad? Mi querido viejo, ¿verdad? Con tranvía y vino tinto. Crecieron en una época distinta. Vale la pena, jóvenes, perdonar a nuestros papás. Todos los papás cometemos errores, todos. Por eso les decía yo que hoy el tema era un poquito más desde mi corazón. Estábamos en la casa, íbamos a salir para Shela, nos íbamos en el carro de viaje para Quetzaltenango. Mi hija tenía como unos 4 o 5 meses más o menos, creo que es la época en la que empiezan a empujarse y ya a levantar su cabecita y a dar vuelta en la cama, ¿no? Mi esposa, muy ordenada, empezó a ordenar las maletas y me dijo, quédate con la nena. Yo ordeno las maletas, cuando termine, me vengo con la nena y tú subes las maletas. Bueno, terminó la primer maleta y me dice, quédate aquí. Yo termino las maletas y ya las acomodas. Bueno, cuando ella se va, pienso yo, no creo que la nena se caiga. Voy a subir rápido la maleta, fue lo que yo pensé. La subo rápido, dejo a la nena en el centro de la cama y regreso y no pasó nada. La acomodo en el centro y me voy hecho pistola. Subiendo yo la maleta al carro y escucho ¡pah!, que tronó un coco. Escucho el grito de la nena. ¡Uah! Y detrás el grito de mi esposa, que no me acuerdo qué me dijo. Fíjense. No me acuerdo cómo me dijo. Ya lo olvidé, lo borré de mi memoria. Entendí que un buen padre puede lastimar y que no siempre lo hacemos con querer, porque así somos los seres humanos. Decimos cosas que no debimos haber hecho. Claro, jamás se me volvió a caer una nena, pero aprendí con el golpe de la primera. Y eso que soy de grupo de oración, y claro que amo a mis hijos, quiero lo mejor para ellos. Estudié educación de la voluntad para saber educar a los niños, pero no aprendí hasta que me llegó a pasar y viví una experiencia. Los padres necesitamos que nos perdonen. Necesitamos perdonar a los abuelitos porque también vivieron su historia.
porque a veces el abuelo o la abuela de pronto afectaron a nuestros padres, los trataron mal, les hicieron daño, y a veces uno vive con ese resentimiento de lo que experimentó en la infancia. Insisto, yo no estoy justificando, solo estoy tratando de que si comprendemos que ellos tenían sus propias heridas y que nadie les enseñó a curarlas, entonces nos trasladaron sin querer queriendo, dijera el Chavo del Ocho, sus heridas, y así nos educaron. A veces los jóvenes no comprendemos a la mamá que le toca sola, la mamá que es más dura, la mamá que nunca tiene tiempo, la mamá que vive fregando todo el tiempo. ¡Ay, mi mamá! Sí, mamá, sí, ya sé. ¡Ay, mi mamá! No me deja, no me puede ver sentada porque me busca oficio mi mamá. ¡Ay, mi mamá! Y uno se enoja y uno cree que es la gana de fastidiar la vida. Pero de pronto a la mamá le ha tocado ser mamá y papá. Y eso no es fácil. Yo, a pesar de que en mi infancia mi papá estuvo en casa, mi papá siempre trabajó y le tocaba viajar. ¿Quién cree usted que me pegaba más? Mi mamá. Era la que nos vivía sonando a cada rato. Mi papá no. Porque a mi papá le tocaba trabajar afuera y hubo una época en la que se iba domingo en la tarde y regresaba viernes en la noche. Sábado y domingo, ni tiempo de sonarnos. O sea, nos veía en la casa y decía, no, hombre, déjalo. Claro, como él llegaba 10 horas, pues era más fácil decir déjalo. Pero la mamá sí le hacía el ojo, ¿va usted? Con el desorden, con que no echan agua en el baño. ¿Para qué le hago el listado? La va a volver a sonar otra vez. Mejor ya no sigo poniendo ejemplos. El punto está en que a veces uno crece resentido con la mamá, porque fue muy dura. Pero no comprende uno que la mamá fue mamá y papá, que le tocó sola, que solo Dios sabe el peso que llevan en la espalda los papás. Solo Dios sabe. Una época en la que yo estaba con muchísimo trabajo, mis hijos eran bien pequeños. Yo soy una persona muy paciente. Ayer fue un día caótico, no sé cómo les fue con el tráfico. Se le arruinó el carro a mi esposa y entonces me tocó a mí llevarlos al colegio. Normalmente mi esposa sale a las 5:20 de la casa y a las 6 está ya en el colegio. No más de 40 minutos, a veces llega en 35 minutos. Yo salí a las 5:20 y llegué a las 7:25. 2 horas, 5 minutos para llegar al trabajo. Ayer fue una cosa espantosa. Yo salgo de abajo del Naranjo por Minerva, hubo un accidente, un motorista perdió la vida, y en Villanueva, pues un tráiler se vino en contra de la vía. Fue una cosa, y el Boulevard Liberación que nos están haciendo favor de cerrar, más el puente de la U que está rajado y no se puede usar. Fue un caos. Ayer fue un caos para donde usted agarrara. Yo soy muy paciente. Llegué tarde al colegio, iba manejando y mis hijos me dicen, papá, ¿tú por qué sos tan tranquilo? Y les digo, porque no puedo cambiar eso. O sea, soy tranquilo, es lo que quiero que comprendan. Soy muy paciente, tengo paciencia. Pero en esa época llevaba como unos 4 meses durmiendo 5 horas al día, de sábados, domingos, lunes, me levantaba a las 4 de la mañana, me acostaba a las 11 de la noche, corriendo, trabajando. Entonces el estrés se me fue hasta arriba. Un día regreso a la casa y cuando regreso a la casa algo hicieron mis hijos y exploté. Empecé a gritar, ¿cómo es posible? Mis hijos pequeños se asustaron un montón. ¿Cómo me tuve que haber puesto que mi esposa jaló a los 3 nenes? Y me dijo, mira, andate a dormir, creo que estás muy cansada. O sea, ella ocultando a los nenes, saber qué cara tan espantosa me vio.
Me metí al cuarto refunfuñando, alegando que sí, que uno trabajando por usted. Mire, no sé si vieron a Piolín cuando se volvía monstruo, o al doctor David Banner cuando se vuelve Hulk, pero el primer Hulk, no el segundo que es así con lentes, ese ya no es Hulk. El Hulk que destruir, y rompe todo. Así me convertí. Horrible, horrible. Entro al cuarto y cuando entro al cuarto estoy refunfuñando y viene la voz de Dios, que es la voz de mi conciencia, que me dice: mala onda, Mar. Así me habla a mí Dios, no sé cómo le dice a usted, porque ustedes hablan más bonito que yo hablo así, ¿no? Entonces me dice la voz de la conciencia: Dios, mala onda, Mar, no debiste tratar así a tus hijos. Pero mira, le dije yo al Señor, ¿cómo es posible? Yo matándome, haciendo. Sí, me dijo, pero no es forma de hablarle a tus hijos. Ellos no tienen la culpa. ¿Y cómo no? Dije yo. Ha tenido esos diálogos donde la conciencia le dice una cosa y uno pelea con la conciencia. Esa es la batalla que tuvo Jacob con Dios el día que se convierte en Israel. Está peleando con Dios. Ese día me puse yo así al tiro con Dios. Digan que Dios me tiene paciencia. Pero no, le dije, porque mira, yo por ellos trabajo. Y me dice el Señor: no es cierto. Y me enseñó algo que entendí. Los hijos son felices con lo que usted les compre. Ya a cierta edad ya es otra cosa. Ya a cierta edad que ya prueban otras cosas, pero cuando son chiquitos, yo entendí que a mis hijos les comprara Oshkosh o les comprara Oshkosh Pakosh, ellos eran felices. Hoy no sé si existe la marca Oshkosh en Guate. Ya no, ¿verdad? Antes existía la marca Oshkosh, uno la compraba, yo la compraba en un lugar donde había ropa de niños en Estados Unidos, pero aquí era bien cara. Pero ellos realmente no me exigían a mí ropa de marca, yo era el que quería darle ropa, ellos no me exigían. O sea, yo me puse la carga. Cuando el Señor me lo muestra y me doy cuenta de que cometí un error, salí de mi cuarto. Y cuando salgo del cuarto, mi esposa está durmiendo a mis hijos en sus cuartos y les dice: ahí viene su papá, háganse los dormidos. Y me dolió, porque yo no quiero que mis hijos me tengan miedo. Llegué al cuarto, jalé al varoncito que dormía aparte y mis dos hijas dormían juntas en ese entonces. Los reuní en el cuarto, me hinqué en la cama y les pedí perdón. Y les dije: ustedes no tienen la culpa de mi cansancio. Les prometo que voy a trabajar mi dominio propio y que voy a ser diferente. Lo que les estoy diciendo es: los papás herimos a los hijos. Cometemos errores. Y necesitamos los hijos perdonar a los papás. Aun cuando no nos pidan perdón, no deberíamos de esperar a que nos pidan perdón. Deberíamos regalar el perdón, porque perdonar es bueno para nosotros, no para ellos. Mientras más perdonamos, menos vamos a repetir los errores que cometieron con nosotros. Porque al sanar la herida somos libres. Entonces no educamos desde la herida. Como este amigo que tenía su papá que había abandonado a la mamá y dijo: cuando mi mujer tenga 50, la hago sencillo por 2 de 25. Cuando Dios le sana el corazón, le cambia la forma de ver la vida y se da cuenta que en el amor tiene que aprender a cubrir multitud de faltas y a caminar. En las familias siempre van a haber roces. Entre hermanos van a haber roces. Lamentablemente a veces los mismos papás siembran roce o competencia. Es que esta sí es pila, mira, aprende de tu hermana, y se crece como un resentimiento. ¿Recuerdas la vida de José? ¿Cuál era el resentimiento de los hermanos de José con José?
que José se portaba bien. Entonces el papá seguro le decía a los otros 11, muchachos, sean como José, hombre. Miren José, ese sí. Miren, voy a premiar a José. Y empezó a premiar a José. Dice el texto en Génesis 37 que Jacob le mandaba hacer a José ropa a la medida. ¿Qué generó con eso? Rivalidad con los hermanos. ¿Qué hacen los hermanos de José? Lo querían matar. Imagínense ustedes. Uno de los hermanos intervino y les dijo, no muchacho, no lo matemos, mejor vendamos, saquémosle pisto al muchacho, saquemos provecho. Y ahí empezó la trata de personas. Ahí empezó la trata de personas. ¿Quiénes lo vendieron? Sus propios hermanos, porque lo aborrecían. ¿Recuerdan Caín y Abel? ¿Por qué Caín mató a Abel? Porque Abel era mejor que Caín y le llegó a tener odio. Dice el texto en el libro de Génesis que Abel le ofrecía a Dios lo mejor de sus productos. Entonces agradó a Dios Abel y no Caín, porque Caín seguro le daba lo que le sobraba. Mientras que Abel escogía el mejor borrego para darlo, Caín daba la fruta que ya se le estaba venciendo. Ay, le voy a dar a Dios este sacrificio, y le daba las verduras que ya se empezaban a enchuquecer, dicen en mi pueblo, que ya se estaban pudriendo. Entonces Dios vio con agrado a Abel, y Abel le tuvo rivalidad que se convirtió en odio contra Caín, contra Abel. A veces entre hermanos también necesitamos sanar. ¿Por qué? Porque está la hermana mayor, ¿verdad? Ustedes, que pareciera su nana. Su nana. El chiquito es el mandadero. Comúnmente, el consentido, pero el mandadero. Entonces los más grandes viven mandando al chiquito. Anda vos, cállate. Los que son grandes van a saber de qué les estoy hablando. Jugando con el chiquito lo golpeaban y le tapaban la boca. Cállate, que no va a pegar mi boca. Y si nos pegamos te voy a dar. Te voy a volver a dar. ¿Y qué hacía con el chiquito? Le tapaba la boca. Y a veces se ve como risa, pero el pequeño, de repente, miren, ¿y por qué aquel no se lleva con nosotros? Por todas las averías que le hicimos. Y no fueron con mala intención. Nadie dice que haya sido con hecho pensado. Éramos niños, pero él no lo sabe, ella no lo sabe. Lo único que cachó fue las heridas que le hicieron los propios hermanos, los primos. En la familia somos así, luces y sombras. Cuando usted lee la vida de Jesús, dicen algunos textos del Evangelio que Jesús predicaba y que en una ocasión sus hermanos, que eran primos, sobrinos, gente familiar de él, le iban a traer porque decían que estaba chiflado. Sus mismos familiares decían de Jesús que le faltaba un tornillo. Así nos presenta el Evangelio. O sea, no vaya a pensar que la familia de Jesús siempre estaba con Jesús. Claro, la Virgen María sí, San José, pero los primos no tanto. San Juan Bautista sí, los demás no. ¿Por qué? Porque de pronto le tenían envidia, porque el que saca 100 cae mal, ¿o no? ¿O solo a mí me pasaba eso? Sí, mire, vean los hermanos, acaban de dar notas, mejor ni se las recuerdo, otra vez le van a sonar. Acaban de dar notas, y ahí van, el que sacó 100, 90, 95, va con una cosa así. El otro, al que es medio retranquero y le cuesta un poquito, tranquilo va. Es como en la clase, llega el maestro, ¿qué dice el aplicado? Profe, va a pedir la tarea. ¿Ese cae mal o no cae mal? Caía mal, ¿por qué? Porque abre la boca. Boca iba a decir. Porque abre la boca.
Ahora, el hermano bien portado es un problema, porque le demuestra a los otros hermanos que sí se puede estudiar. Y eso a veces, aunque no parezca, genera heridas. ¿Por qué? Porque se le felicita, porque se le premia, porque a él le van los elogios, y el otro crece así viéndolo de ladito, así como Caín y Abel. Esa es la experiencia de Caín y Abel. Esa es la experiencia de los hermanos de José, que llegaron, dice la Escritura, al punto que ni siquiera podían verle. No podían ni verle. ¿Por qué? Porque tenían envidia de lo bien que hacía las cosas José. Así es la familia. Al final uno tiene que aprender a amarse con sus capacidades y con sus aptitudes. Comprender que está la hermana abanderada, que está el hermano retranquero, que al final en la vida la nota tampoco implica que vaya a ser mejor. Lo que tiene es mejor retentiva y pilas para copiar de repente, ¿va usted? No sabemos. La vida no se marca por un aspecto, pero los hermanos sí terminamos juzgando y guardando heridas en el corazón. A veces con los padres, a veces con los abuelos, a veces con gente de la familia, o también los papás, y con esto voy cerrando la idea. A veces lastima que los hijos no sean agradecidos. Solo Dios sabe las macaneadas que los papás llevan en la calle para llevar el sustento a la casa. Y a veces tras un día pesado de trabajo, de esfuerzo, la mamá les hace su sopita y el campeón y la muñeca se sientan y dicen: ¡ay, otra vez sopa! Pero esa sopa, con el cansancio que se hizo, después de un día bien fregado de chance, ese desprecio duele. Y también los papás necesitamos perdonar a los hijos. Porque hay hijos que mientras caen a la cuenta del valor de los padres, se van y ya no llaman. Es propio de la juventud, tampoco es algo malo, pero es propio de la juventud. Yo a veces le digo a los jóvenes: ¿cómo son los patojos de injustos? Viene la Navidad, a la novia a fetiche le van a comprar su perfume, Paco Rabanne for Woman para la novia. A la mamá se van al guarda de jabón, se van al guarda y van a buscar la imitación chapina de Paco Rabanne for Woman, Francisco Rabanales para mujer. La imitación. Así somos a veces los hijos. Al novio, a la novia de Sara le va a comprar una su blusa. ¡Ah, chileno! A la mamá, en la de la pata. Se la envuelve bien en una bolsa que encontró por ahí de Semaco, ¿va usted? O de Siman, para ver si le tapa el ojo al macho. Y a veces como hijos no le retribuimos a los padres del esfuerzo que hacen, o despreciamos el esfuerzo que hacen, y eso también lastima. Aunque uno se esfuerza y uno dice: no, mira, que termina doliendo. Hoy la invitación y lo que vamos a hacer en este momento es hacer un momento de oración. Por eso le dije que hoy la prédica era una dinámica muy distinta, ¿verdad? Comúnmente agarro el texto y me gusta que sí, que lo que dice, que el griego y que el hebreo. Bueno, nos fuimos a eso. Hoy era un tema más del corazón para que comprendiéramos. Yo quisiera, en el nombre de sus padres, pedirles perdón, porque los padres cometemos errores. Con las mejores intenciones lastimamos el corazón de los hijos. Reciba de mi parte el perdón de su papá, y quisiera pedirle, como que fuera su hijo, y pedirle perdón en el nombre de su hijo por las veces que no ha valorado el esfuerzo que han hecho.
A veces ese par de tenis que se le compró al muchacho o a la jovencita con mucho esfuerzo, ay, no lo quería de ese color. Y los papás han dejado de comprarse cosas para ellos, para darle a los hijos. Y aunque uno se hace loco y lo que sea, lastima el corazón de los padres. Hoy que podamos perdonar al cónyuge, al esposo o a la esposa, según los estudiosos y la experiencia que yo tengo en esto, lo que destruye los matrimonios no son las cosas grandes, son el montón de pequeñas heridas que vamos haciendo en la relación. Silencios extensos, ya no dar gracias, no pedir perdón, no respetar a la otra persona, criticar, juzgar, burlarse de ella. Hoy necesitamos perdonarnos. ¿Por qué? Porque todos cometemos errores, pero lo mejor que nos puede pasar en la vida es la familia. Yo crecí en una familia distinta, no la que hubiera querido, mi papá con otra familia, pero este año le celebramos 85 años a mi viejito. Nos reunimos todos, invitamos a nuestras medias hermanas, una de ellas quiso llegar, aprendimos a ver que no era culpa de ellas simplemente llegaron al mundo. Mi papá fue el bandido, ¿va ustedes? Ella no. Le hicimos sus 85 años, nos tomamos fotos. Creo que les conté a inicio de año que en marzo tuve la dicha de llevarme a mi viejo a Ecuador. Yo iba a Ecuador a predicar y cuando le cuento me dice, mira, a mí me gustaría conocer Ecuador, no conozco. Si te animás, sí, me dijo. Llamé a los hermanos de Ecuador, me dijeron que nos atendían a los dos, me metí en internet, compré el boleto el mismo día que el mío, nos fuimos y tuve la oportunidad de servir a mi viejito. Ahí anduve con él caminando, llevándolo en los aeropuertos, ya camina un poquito más lento, atendiéndolo, comprándole su comida rica. Le fui a hablar a la aeromoza cuando ya nos íbamos, le digo, mira, me favor, póngame pasillo. Y a la par de mi papá, porque él ya es grande. Cuando llegamos a la sala de espera, nos llamaron por el voceador y cuando llegamos, fíjese que sobrevendimos el vuelo, me dijeron. La misma aeromoza a la que le había pedido que nos pusiera los boletos a la par. Me dijeron, fíjese que sobrevendimos el vuelo y se llenó la clase ejecutiva. Los vamos a tener que pasar a primera clase. No, le dije, eso sí no me lo va a hacer usted. Nos pasaron a primera clase, hasta su whisky se tomó mi papá feliz. Miren el vuelo. Hay que aprender a perdonar. Solo Dios sabe lo que nuestros papás vivieron. No los justifico, pero a veces tienen heridas que nosotros nunca vimos. Perdonémoslos, amémoslos así como son. Trabajemos la sanidad en el corazón para que podamos en algún momento, con todo y las heridas, honrar a nuestros padres. Amén.